lo que son las mujeres de la Revolución Mexicana. Me voy a referir específicamente a las que fueron las Adelitas o las soldaderas. Le voy a hablar de las mujeres que empuñaron armas y se metieron al campo de batalla. Aquí me gusta poner esta monografía porque a mí todavía me tocó igual cuando iba a la escuela. Siempre que hablábamos de los personajes de la Revolución Mexicana, siempre hablábamos de estos personajes: Gustavo Adolfo Madero, los hermanos Cerdán, los hermanos Aquiles, Porfirio Díaz Mori, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Victoriano Huerta. Y dejamos atrás los personajes que vamos a tratar el día de hoy. Yo creo que lo que son las Adelitas siempre las tocamos en general como Adelitas, y siempre en las escuelas, en los festivales, eran de vestirnos con grandes vestidos, grandes trenzas y hacer los festivales y los bailables de las Adelitas, más nunca se nos personificó la personalidad de cada una de ellas. En esta otra diapositiva, aquí les muestro cómo eran esos combatientes, todas esas personas que se enfrentaban en lucha, en la batalla en la Revolución Mexicana. Podemos ver aquí hombres vestidos, todos sus trajes eran con tela de manta, que era la tela en ese entonces la más común. ¿Okay? Aquí, si alcanzan a apreciar, tenemos un niño, y aquí en esta parte de atrás, si logran apreciar bien, aquí tenemos, es una mujer la que está aquí. Entonces no fue una lucha nada más de los personajes que les mostré anteriormente o de soldados, ¿no? Como nos imaginamos. Como los podemos ver, tienen siempre lo que fue su sombrero, su gran sombrero. Estos eran hechos de paja de palma. Sus trajes eran de tela de manta, su calzado era de cuero, y pues siempre caracterizados porque siempre llevaban al pecho cruzadas sus carrilleras y sus armas siempre en mano. Aquí como podemos ver, las tienen sujetas con las dos manos. Ahorita les voy a hablar un poquito de las armas con las que también pelearon. Ok, aquí en esta diapositiva vemos claramente, aquí en esta parte es una parte, el techo de un vagón de un tren. ¿Okay? No es la foto que se tiene, no se alcanza a apreciar bien, pero es la parte alta de un tren. Y aquí tenemos a una mujer que va caminando junto a lo que es el batallón de la Revolución. A ellas en esa época, a las mujeres no se les permitía pertenecer como tal al batallón. Siempre lo que era, más que nada, Francisco Villa era muy puntual en decirte que las mujeres no las aceptaban en su grupo porque las consideraba como un estorbo. ¿Okay? Él decía que las mujeres, si se integraban a sus tropas, iban a ser un estorbo e iban a lentizar lo que son el caminar de los guerrilleros. Entonces no se les consideraba. En la parte de aquí adentro del vagón, ese se usaba para transportar a los caballos. Los caballos se les daba más valor porque con los caballos eran con los que se enfrentaban en la lucha, en la batalla. Entonces, cuando eran carreras, tramos muy largos, los que iban a avanzar, metían a los caballos para que cuando llegaran a donde iba a ser la lucha, los caballos no llegaran cansados. A las mujeres, si bien querían, podían ir en la parte de arriba del vagón del tren, o ahorita en otra foto les voy a mostrar, también les permitían ir en lo que es en la unión de los dos vagones. Y pues como pueden ver, es una zona un área muy peligrosa porque pues siempre con el paso del camino va botando, y entonces ahí un accidente fácilmente se puede desarrollar, y las mujeres tenían que ir o en esa parte o en el techo de los vagones, y unas otras pues caminando, no quedaba de otra más que caminar atrás de lo que es la tropa. Aquí, en esta fotografía, este es un vagón, este es el otro vagón, y esta es la parte que
que los une. Y como pueden ver, pues aquí iban las mujeres con su vestimenta igual de la época, ¿no? Sus faldas largas, sus rebozos y sus grandes trenzas, ¿no? Aquí tenemos a una mujer que está aquí sentada y está con 3 niños, ¿ok? Y también podemos ver aquí que lleva su canasta, su intercate, como le decían en esa época, ¿no? Que llevaba alimentos. Aquí en esta foto también se alcanza a apreciar, es una canasta igual en la que llevan sus alimentos. En esa época recordemos que México estaba en un revuelo, había mucha guerra, entonces las mujeres, en vez de quedarse en sus casas solas, porque el marido se iba a enlistar a la tropa, ellas preferían seguir al esposo, al papá, unas otras siguieron al papá o a los hermanos mayores. ¿Por qué? Porque el quedarse sola en la casa representaba un peligro. Como bien saben, lamentablemente siempre cuando hay un conflicto, cuando hay una guerra, anteriormente siempre el cuerpo de la mujer era considerado como un trofeo. Cuando llegaban las tropas enemigas, a la mujer la veían como un trofeo, entonces quedarse solas era quedarse expuestas, entonces mejor prefería seguir al esposo, al papá, a los hermanos, y pues muchas veces pues con todo y niños, ¿no? Iban ahí atrás, fielmente atrás de sus esposos, de sus Juanes. Así como antes era que la mayoría de los nombres era María, en ese entonces el nombre más común en los hombres era Juan. No sé si recuerdan, hay un corrido que dice: adiós mi heredera, va tu Juan, porque siempre todos eran Juanes. Entonces a eso es que seguían hacia Juan. Muchas mujeres, todas ellas fueron valientes, multifacéticas, algunas alcanzaron grados militares y dirigieron tropas con gran valentía, aunque no siempre se les reconoció oficialmente. Con el tiempo, hoy se sabe que muchas fueron coronelas, capitanas e incluso generalas. Aquí podemos ver otra de las armas que ellas utilizaban era el fusil Mauser, la carabina Winchester, y aquí este nombre, carabina Winchester, es un arma estadounidense, y aquí en México le cambiaron el nombre a carabina 30-30, pero son la misma prácticamente. Aquí yo veía, hace apenas unos días, yo veía las dos armas, veía la foto y dije, pues son iguales. Pero le pregunté a mi esposo, que es experto en armas, y le dije, mira, esta arma es una fusil Mauser y una carabina Winchester. Y ya me explicó cómo es que funcionaba, porque pues yo a simple vista las veía iguales. El fusil Mauser, que tienen aquí ellas, como pueden ver, ellas lo están sujetando con 2 manos, ¿ok? Y está mayormente hecho un 80-90% de madera. Y aquí nada más esta parte donde es el camino de la bala es metal, ¿ok? Pero todo lo demás es madera, y aquí en la parte de arriba tiene una palanquita en la que hacen recarga y abajo el gatillo, ¿ok? Entonces esa arma se tiene que usar con las 2 manos, ¿ok? A diferencia de la carabina Winchester, esta la usaban más en lo que es el norte del país. Por ser una arma estadounidense, pues tenía mayor facilidad de tener esas armas, ¿no? Y esta arma, a la diferencia de esta tiene menos madera, es más ligera, no pesa tanto como la Mauser, y esta con una sola mano se puede recargar y con la misma mano se puede disparar, se jala el gatillo. Y esa arma era la favorita para todos los que andaban a caballo, que se metían a la guerra a caballo, porque con una mano, con la mano izquierda podían sujetar la correa del caballo y con la otra mano podían empuñar la carabina Winchester, y con una sola mano empuñaba y disparaba. ¿Okay? Esas fueron las 2 principales armas, aunque también usaban pistola, algunas veces machetes y hasta cuchillos. Ahora sí que peleaban con lo que
pues tenían a la mano. Aquí en esta foto siempre cabe destacar que las mujeres siempre en cada momento fielmente atendiendo a los hombres, siempre teniéndoles su comida, su alimento. Las mujeres en esta época superaban los roles tradicionales. Ellas, al participar como soldaderas, ellas fueron cocineras, enfermeras, lavanderas, costureras, surtían municiones, también eran espías. Algunas otras de las que no me estoy enfocando en esta conferencia eran propagandistas, periodistas y combatientes armadas, ¿no? Pero voy a enfocar a las guerrilleras. Ellas eran cocineras, ellas en todo momento, cuando llegaban a sentar, la tropa llegaba a sentarse en un área, las mujeres salían a los pueblos cercanos, a las poblaciones cercanas y se encargaban de traer arroz, frijol, gallinas, todo lo que pudieran ellas juntar, recabar para poder hacer alimentos, para prepararlos para alimentar la tropa. Mucha gente de los pueblos apoyaban la lucha revolucionaria, mas no se enfrentaban en armas. Cuando veían a las mujeres que se acercaban a conseguir municiones inclusive o alimentos, muchos les daban esa facilidad de que si tenían gallinas pues se las daban para que se las llevaran a la tropa, si tenían algún caballo disponible o algo, de esa manera cooperaban con ellas. Ellas fueron enfermeras también en lo que es el campo de batalla. Cuando ya terminaba una batalla, lo que hacían ellas, unas iban y recogían los cuerpos, iban y los enterraban, otras tantas recogían las armas de todos los caídos, recogían las armas, municiones, todo lo que pudieran recabar, y otras tantas pues curaban a los heridos. Recordemos que en esa época pues la medicina no estaba tan avanzada y aparte pues en condiciones precarias pues hacían ellas sus curaciones, ¿verdad? Para los guerrilleros. Eran lavanderas, puesto que pues igual todo el tiempo les mantenían lo que es su ropa, su comida lista. Eran costureras, también cuando iban al pueblo también adquirían telas para poder hacerles su ropa a todos ellos. Surtían municiones, ellas, otras que no tenían esa galla de empuñar un arma, iban detrás de su hombre, de su papá, de su esposo, e iban ellas cargadas con municiones, e inclusive hasta con un arma. Cuando se le acababan las municiones con el que iban, le daban otra y ellas recargaban el arma y todo, y pues siempre estuvieron muy atentas, ¿no? a las necesidades de los guerrilleros. En esta época estaban muy marcadas las clases sociales, lo que es la clase media o la clase alta, en las mujeres refiriéndome, ellas eran recluidas en el hogar, realizando nada más cuidados de crianza, bajo valores de obediencia y exaltación de la maternidad como primer y último fin de ser mujer. Las mujeres que pertenecían a lo que son las clases bajas, ellas se iban a trabajar de jornaleras, se iban con el esposo a trabajar al campo, y había una notoria distinción en los salarios. A pesar de que trabajaban igual y hacían lo mismo, había esa diferencia muy notada. Bien, aquí les muestro esta imagen. Me gusta mucho porque esta imagen fue la que me dio la pauta a estudiar un poquito más sobre este tema. Una vez en internet llegué a ver esta imagen y la leí y dije: sin mujeres no hay revolución mexicana. Y yo me quedé pensando así como que sin mujeres no hay revolución mexicana. Y ya fue que pues terminé de leer. Ellas dice, son algunas de las muchas mujeres que participaron en la Revolución Mexicana. Valentina Ramírez, Adela Velarde Pérez, pues por ella es que conocemos a las avenidas. Petra Herrera, que yo cuando la leí, pues quién es Petra Herrera, o sea, nunca antes la había escuchado. Valentina Ramírez en lo personal pues tampoco la había escuchado. Carmen Serrancí, Elisa Acuña Rossetti también la había escuchado, pero dije, bueno, ¿qué tantas otras mujeres hay detrás de la Revolución Mexicana?
y es en las que nos vamos a enfocar el día de hoy. Voy a empezar a hablar de María del Carmen Cerdán Alatriste. Ella fue primogénita, sus padres fueron Manuel Cerdán Guanes y María Carmen Alatriste. Voy a tomar mi vaso de agua. Ella fue periodista. Entonces me preguntarán, bueno, entonces ¿por qué la estás poniendo aquí? Ahorita les voy a decir más adelante. Ella usaba el seudónimo de Marcos Serratos para comunicarse con sus hermanos y distribuía armas y municiones en las tropas. Ella era escritora y usaba este nombre, Marcos Serratos, para esta época, cuando una mujer era periodista o era escritora, hacía sus escritos, muchas veces no los publicaba y otras tantas, cuando se lograba que publicaran su escrito o algo, al ver el autor que era una mujer, no lo leía, no le daban importancia debida y no lo leía. Entonces por eso es de que ella usó Marcos Serrato. Carmen Cerdán, ella fue maderista, apoyaba lo que es Francisco y Madero, participó en el primer enfrentamiento revolucionario ocurrido en la ciudad de Puebla. Es por eso es de que ella la tengo en el número 1 aquí en esta lista. Les voy a hablar un poquito de la introducción de ella, su participación. Y ella vivía, como ya les dije, en Puebla. En ese entonces el gobernador de Puebla era Lucio Martínez, quien era amigo del presidente Porfirio Díaz Mori. Entre rumores llegó a oídos de denuncias de Porfirio de que ya los hermanos Cerdán, ella y sus 3 hermanos más, se iban a levantar en armas, ¿ok? A su casa ya le decían el cuartel general de Puebla. Entonces, al escuchar esto, Lucio y Porfirio Díaz se acercaron a su casa el día 18 de noviembre a primera hora, a las 8 de la mañana. Llegó la policía, llegó el ejército y estaban tocando a la puerta de los hermanos Cerdán. Entonces, estaban tocando. Carmen, al escuchar este ruido, este alboroto que tenían al querer entrar a su vivienda, ella subió al segundo piso de su vivienda. Abrió su ventana, eran de madera, abrió su balcón, se asomó y gritó esto: mexicanos, no vivan más de rodillas, la libertad vale más que la vida, y gritando viva el antirreeleccionismo, si quieren matar, dispárenme a mí, vean que no somos cobardes y que no les tenemos miedo. Pueblo, vengan, luchen, aquí hay armas, aquí hay parque, no vivan más de rodillas. Eso fue lo que ella gritó. Aquí, como pueden ver en la imagen, salió de su casa, está el balcón, ella salió y con su carabina Mauser en manos, fue lo que ella gritó. Mas sin en cambio el pueblo no respondió, el pueblo, los que iban pasando, todos pues, siguieron su camino. Entonces, lo que son los soldados, los policías que estaban intentando entrar a la casa, se quedaron sorprendidos porque no esperaban ver que saliera una mujer y les gritara esto, y les hiciera frente con un arma en la mano. Todos se quedaron pasmados sin saber qué hacer. Entonces, ya una vez que gritó eso, Carmen Cerdán se metió a su vivienda y ahí fue cuando ya empezó todo lo que es el tiroteo. Fue un 18 de noviembre. ¿Ok? Y de ese tiroteo, así como quedó la casa de los hermanos Cerdán. Esta es la fachada. Como pueden ver, todos estos puntos negros son las marcas de los disparos. Aquí en esta parte de esta sala tenemos el sillón y se alcanza a apreciar aquí todo desgarrado, ¿no?, de los impactos. Un espejo, pues igual aquí con los impactos de bala, la pared y todo. Y actualmente esa casa es un museo en Puebla. ¿Okay? Es un museo, está abierto al público para que quiera entrar a conocer un poquito más de la historia. Ese día, ahí su hermana, la menor, ella, antes de que empezara todo este revuelo,
se alejó de la casa, salió con sus sobrinos, porque pues sabían que se iba a presentar ahí un enfrentamiento. Entonces la hermana menor salió con los sobrinos, se fue, se quedaron sus dos hermanos y lamentablemente ahí murieron todos los combatientes varones que estaban. Nada más sobrevivió lo que es Carmen Cerdán, su mamá que ya estaba grande y su cuñada que estaba embarazada. Igual las llevaron presas, pero con el tiempo a los meses las sacaron, tanto porque la mamá ya estaba grande y su cuñada estaba embarazada, entonces las sacaron de la casa. No las mantuvieron ahí por mucho tiempo. Ok, esta otra mujer, Malaquías Amelia de Jesús Robles, ella perteneció a las filas de Emiliano Zapata. Ella nació en Guerrero y mostró una inclinación por el comportamiento y actividades tradicionalmente masculinas. Aquí la podemos apreciar con el género con el que ella nació, su vestido, mujer, trenzas, sus moños, y aquí ya con su vestimenta con el género que ella se identificaba. Muchos la van a conocer más como Amelio Robles. Si les digo Amelio Robles, lo van a ubicar un poquito mejor. Y dicen, según cuenta, que a lo mejor ella se unió a la bola revolucionaria con la intención de gozar los privilegios y las libertades de los hombres de su época. Aquí tenemos una foto ya mayor, ya más grande, con su traje, pelo corto, ya varonil. Algunas diapositivas me las voy a pasar porque esta presentación fue hecha para una academia de historia, entonces ahí sí me explayé un poquito más, pero voy a tratar de hacerla más corta en esta ocasión. ¿Okay? Inicialmente Amelio Robles trabajó como mensajera y traficante de armas para luego destacar en el combate por su valor y pericia. Debido a ello se le otorgó el grado de coronela y se le otorgó una escolta para su seguridad, ya que era una persona vulnerable a las agresiones masculinas. Ya cuando terminó lo que es la guerra, la revolución, sus compañeros zapatistas convertidos ya en gobernantes fueron quienes le facilitaron una documentación que la reconocía con el género que ella se identificaba. Más adelante ella se juntó con Guadalupe Barrón y tuvieron una hija adoptiva. Aquí tenemos una foto, aquí es Amelio Robles y su esposa, y pues tuvieron una hija adoptiva. Su trayectoria e identidad jamás fue cuestionada, puesto que todas las instituciones, por las instituciones políticas del país, puesto que en ese entonces pues todos sus amigos con los que había luchado estaban en los puestos en el gobierno, es que nunca fue cuestionado, al contrario se le dio la facilidad de darle documentación como Amelio Robles. Él no solo fue un héroe de la revolución, también es considerado la primera persona cuyo cambio de identidad de género fue reconocido en México. ¿Okay? Es un dato pues un tanto interesante, ¿verdad? Y Carmen Cerdán es la propulsora de la Revolución Mexicana. Su nombre está escrito en letras de oro en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. Vamos a hablar de Adela Velarde Pérez. Ella nació en Chihuahua y fue nieta de Rafael Velarde, amigo de Benito Juárez. Ella, al ver la enorme cantidad de hombres que morían por falta de atención médica, decidió unirse sin permiso de sus padres a las brigadas de enfermería. Ella era camillera especializada en asistir a los revolucionarios moribundos. Como muchos, a lo mejor todos les llamamos Adelitas a todas las mujeres que participaban en la Revolución Mexicana. Es en honor a ella, Adela Velarde Pérez. Sin embargo, ella no fue una combatiente con armas, sino que ella fue camillera. ¿Okay? En la batalla ella conoció al sargento Antonio del Río Armenta. Hay una contradicción en lo que es el origen de ese corrido que todos conocemos de las Adelitas. La que más fuerza tiene es de que el sargento Antonio del Río, Armenta fue quien hizo famoso ese corrido.
Antonio fue el que le compuso ese corrido. Cuando a él lo hirieron, cuando él murió, que estaba herido, Adela corrió a auxiliarlo y sacó entre su ropa el escrito de la canción y le faltaba todavía el último estrofa, el último párrafo. Y se dice que ahí mismo el sargento Antonio le dictó la última estrofa del corrido, el famoso corrido que ya conocemos. Ella, al terminar la revolución, trabajó en la Ciudad de México como mecanógrafo en la administración de correos. Más adelante se encontró con el coronel que había conocido en sus años de lucha, Alfredo Villegas, con quien se casó y se mudaron a Estados Unidos. Ella se dice que era una muchacha, como bien sabemos, ¿no? Muy valiente y era muy guapa la Adelita. Sus restos están en Texas y hasta apenas en el 2014, en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el aniversario de la Revolución 104, ahí tuvo lugar el primer homenaje oficial que se realizó a Adela Velarde Pérez, la Adelita. Vamos a hablar de otro personaje que es Carmen Vélez, la generala. Ella era maderista y fue hija de Eladio Vélez, un rico hacendado que fue perseguido por la dictadura, ya que él proporcionaba armas y dinero al movimiento reeleccionista. Como les comentaba hace un rato, muchos no se unían a la guerra con armas, pero sí ayudaba proporcionando armas y dinero. A los finales de 1910, para mostrarle su solidaridad a la causa de este momento, la Junta Revolucionaria Pro Patria le dio el grado de general el 2 de enero de 1911. De Carmen hay muy pocas fotos, no hay muchas. Tenemos aquí a Clara de la Rocha. Ella era de Durango y él, junto con su padre, que era Herculano de la Rocha, eran combatientes ambos. Aquí al padre lo podemos ver con un pañuelo cubriendo su ojo, ya que lo había perdido en una batalla. Muchas de las fotos que he mostrado las hemos visto en los libros, mas en cambio nunca hemos visto quiénes eran, ¿no? Nunca supimos el trasfondo de esas fotos, ¿no? Ella era Clara de la Rocha y su padre Herculano de la Rocha. Su valentía quedó grabada en su participación en la toma de Culiacán. Y un dato interesante aquí de Clara de la Rocha, aquí pueden ver a la princesa Leia de la saga de Star Wars. Se dice que su peinado fue inspiración de Clara de la Rocha, quien tiene aquí sus grandes rollos de cabello. Esta foto muy conocida siempre en los libros de historia. Ella es Encarnación Mares y su esposo Isidro Cárdenas. Ella se unió al 10º Regimiento de Caballería Constitucionalista al lado de Jesús Carranza. Jesús Carranza, pues, se lo pregunta el hermano de Venustiano Carranza. A ella la conocían como Chonita y les voy a leer esta parte en lo que con sus propias palabras nos dice cómo fue que se incorporó a las fuerzas del general. Dice ella: yo me levanté en armas por simpatía a la revolución el 3 de marzo de 1913 en las minas de Pánuco, Coahuila. Tenía yo entonces 15 años. Mi esposo, Isidro Cárdenas, que después fue capitán constitucionalista, era entonces ayudante de mecánico en las minas, y ya que me había manifestado sus deseos de incorporarse a la Revolución Mexicana, yo le dije: mire Isidro, yo quiero mejor empuñar las armas que seguirte como soldadera. Recuerdo muy bien el gesto de sorpresa que hizo mi marido al oírme hablar de tal modo, pero no hubo remedio. Para pronto me facilitaron ropa de hombre, mi carabina y un caballo, y seguí en la campaña hasta el 24 de marzo de 1916, en la que causó baja en Soledad, Veracruz. Pueden ver desde muy pequeña ya estaban en las tropas de la Revolución Mexicana.
Margarita Neri es la única foto que se cuenta de ella y está en duda que realmente sea ella, Margarita Neri. Ella nació de Quintana Roo, ella era hacendada, tenía los medios monetarios para hacer su propio ejército y tenía a su cargo 200 hombres en su haber. Aquí, aquí lo más épico de ella que se cuenta que ella era muy sanguinaria, era muy sangrienta. ¿Okay? Entonces, cuando ella dijo que iba a ir a Guerrero, el mismo gobernador de Guerrero, por miedo a todos los rumores y todo lo que se decía de Margarita Neri, el gobernador se metió en una caja de embalaje, en una caja en la que mandaban el correo postal, se metió escondido y su gente lo sacó de Guerrero por el miedo de que sabía que Margarita Neri y sus tropas iban a Guerrero. Entonces él huyó de ahí por temor a Margarita Neri, por lo sanguinaria que era. María Esparza Chavarría. Ella fue mensajera, enfermera y coronela zapatista. Nació en Morelos en 1898. Ella vestía de hombre y ella inició volviendo las botas de los soldados, a las que siguió hasta que le otorgaron un grado militar menor. Aquí tenemos a Rosa Bobadilla, la coronela. Ella nació en septiembre de 1875 y desde la niñez ella fue testigo de los abusos, las arbitrariedades, de todo lo que eran víctimas los campesinos, obreros, y que eran obligados por un salario mísero a laborar 17 horas diarias, sin prestaciones, sin servicios y destinatados al ultraje y el desdén de hacendados, caciques y caporales, representantes del porfiriato. Estas fotos aquí ya estaban grandes. Se dice que cuando terminó la revolución, cada festejo ella siempre salía con su arma y hacía disparos al aire en modo de festejo. Ella era una mujer grande, era una mujer corpulenta, muy valiente, muy fuerte. Ella se dice que se enlistó a las tropas porque en una ocasión estaba su hermana y su hermana en su casa estaba sola y llegaron los federales y abusaron de la hermana. Entonces la hermana, al terminar la situación, ella logró quitarle el arma a su agresor y lo mató, y acto seguido ella se disparó ella. En ese momento iba llegando Rosa Bobadilla y de ahí ella juró pertenecer a los revolucionarios y juró matar a todos los federales que se le pusieran enfrente. Petra Herrera, ella mejor conocido como Pedro Herrera, otra de las mujeres que tuvo que caracterizarse como hombre para que pueda ser aceptada en las tropas militares. Ella nació en Coahuila y destacó por su coraje e inteligencia en combate. Bueno, ella sumó 400 mujeres y su estrategia de ataque era explotar puentes e impedir el paso de atacantes. A pesar de que ella ganó varias batallas, cuando iba a ser nombrada general, se descubrió que era mujer y Francisco Villa se negó a darle el honor, ocultando su participación en las tropas de la Revolución Mexicana. Tras esto, Petro conformó su propio ejército de mujeres que llegaron hasta 1000 y que lucharon codo a codo en las tropas de Villa. A pesar de que Villa no la reconoció, siguió luchando al lado de Francisco Villa. Ella tuvo un deceso en la que una noche un grupo de bandidos en estado de ebriedad insultaron y dispararon a Petra Herrera, quien, si bien sobrevivió al ataque, murió a consecuencia de las heridas. Días después murió por la infección de las heridas. Valentina Ramírez Avitia, ella nacida en febrero de 1893 en Norotal, cerca de Norotal. Ella, Valentina, quiso seguir los pasos de su padre,
un esforzado labrador y arriero que anunció a su familia su determinación de sumarse a la gesta revolucionaria. Ella, no sé si han escuchado a la leona de Norocán, es ella, Valentina Ramírez Aguirre. Ella se le decía leona porque su estrategia, a ella le gustaba atacar al contrario en las noches. Y dicen que era muy sigilosa, era muy escurridiza, y entre lo que son matorrales, por donde quiera que tuviera que pasar, era muy escurridiza, y su ataque era por la noche y sorprendía al enemigo. Por eso es de que tiene este apodo de leona de Norotán. Igual ella, en la misma situación, como las fuerzas insurgentes no aceptaban mujeres entre sus filas, tuvo que disfrazarse de varón. Ella tenía 17 años cuando se enlistó y él se hizo llamar, ella, Juan Ramírez. Ella era maderista. Aquí en esta foto podemos verla, sus pantalones, se alcanzan a ver lo arrugado de lo mismo que le quedaban largos, y su camisa de igual manera le quedaba larga. Esta ropa era de su hermano mayor, que se llamaba Atanasio. ¿Okay? Su padre siempre llegaba a su casa después del trabajo y decía que había un movimiento revolucionario y el que les iba a dar libertad, igualdad y todo eso. Y Valentina siempre lo escuchaba con mucho interés, a diferencia de sus dos hermanos, y tenía una hermana menor, pero estaba muy pequeña. Entonces ella siempre lo escuchaba con gran interés, y su padre aprobó que ella lo siguiera a unirse a la tropa revolucionaria. Nunca les comentó a sus hermanos ni a la esposa de que Valentina se iría con ella. Entonces, en una tarde, cuando ya sus hermanos se fueron al campo, ella agarró la ropa, el arma de su hermano Atanasio, y se la puso, se enredó su cabello y se lo ocultó entre el sombrero. Esta es una hoja que la Sedena tiene actualmente de ella. Cuando ella ya tenía 5 meses y 10 días, un compañero descubrió que Ramírez era una mujer. Fue llevada al frente del general Ramón Iturbide y fue inmediatamente expulsada de las filas militares. En esa tarde, cuando ella la descubrieron, fue porque ella se acercó a una fuente a beber agua. Ella iba con su caballo. Ella se acercó, tomó agua, y su caballo, pues de igual manera, se agachó, tomó agua de la fuente, y el caballo, cuando él levantó la cabeza con la trompa, le tumbó el sombrero. Entonces, cuando ya le tumbó el sombrero, pues salieron sus largas trenzas, y fue ahí que el compañero que estaba al lado descubrió que era mujer y la llevó con el general. Ella fue interrogada por una larga tarde, presionada porque pues, el general y los demás pensaban que era una espía de los contrarios, pero pues no. Entonces pues ella fue expulsada de las filas militares a comprobar que pues no era una espía, y fue expulsada. Frustrada por el rechazo, su padre falleció al poco tiempo de que ella se enlistó, que fueron a la batalla. Falleció. Este moño negro que tienen aquí, que ven, eso en honor a su padre, porque ya había fallecido el papá. No falleció en batalla, sino que falleció por causas naturales. Valentina tuvo un triste final. Cuando ella fue expulsada de las tropas, ella quiso regresar a casa con sus hermanos y su hermana, pero los hermanos no la recibieron porque estaban muy enojados con ella porque había abandonado a la madre, al papá. Al irse a las tropas, ella como mujer debió haberse quedado a cuidar de sus hermanos, porque la mamá estaba muy enferma. Entonces los hermanos nunca la aceptaron, fue rechazada totalmente. Ella se casó con el coronel, pero enviudó, y se dice que posteriormente contrajo matrimonio con un hombre llamado Luis Ceres, de quien se separó más tarde, motivo por el cual terminó mendigando y finalmente convirtiéndose en una empleada doméstica. Ella en ese entonces sufrió un accidente que la dejó lisiada. Ella
permaneció lisiada, permaneció en el centro de Sinaloa pidiendo limosna. Ella cargaba siempre con una tabla que ella acomodó, le puso unas llantitas y era donde ella se transportaba. Ella se transportaba y ella la intentaron meter a un asilo, pero ella dijo que ella no iba a estar en un asilo, que sus días no lo iba a terminar ahí porque ella había nacido libre. Ella no quería estar encerrada en un asilo. Como pudo, escapó y traía junto con ella le gustaban mucho los perros, entonces siempre traía unos perritos ahí que siempre la acompañaban. Como pudo, a las orillas hizo una choza de madera y en una noche al encender una de las velas, esa vela incendió su pequeña choza, quemándose inmediatamente. Como estaba ahora sí que lejos de lo que es la comunidad, estaba a las orillas, pues sí sufrió grandes quemaduras en todo su cuerpo y fue que falleció. A ella nunca se le reconoció. ¿Se acuerdan que les dije aquí? En esta parte. Pero ella perteneció 5 meses y 10 días. Para que ella pudiera acceder a una pensión tenía que tener mínimo 6 meses. Le faltaron unos días para que ella pudiera la pudieran pensionar. A pesar de toda la valentía y de todo lo que ella desarrolló, le negaron la pensión. Pero aquí tenemos quien hizo justicia, digamos, don Manuel Maciel Méndez, que era un empresario, creador de la salsa en Jalisco durante los años 60. Él eligió este nombre para reflejar el carácter intenso, bravo y revolucionario de su producto. Esta salsa que don Maciel había hecho en honor a Valentina Ramírez Avitia, que fue una mujer valiente, fuerte y soldadera que luchó en la Revolución Mexicana disfrazada de hombre para unirse a las tropas maderistas, fue que decidió ponerle la salsa Valentina. Ese es el origen de esa salsa, el nombre en honor a Ramírez Avitia. Y pues bueno, ya es la última con la que voy a terminar esta presentación. Y pues de mi parte sería todo. Bueno, tengo aquí un video, no sé si quieren verlo. Ya por el tiempo que tengo, igual se los voy a mandar. Está muy bonito, es un archivo que tiene la Sedena de todas las mujeres que lucharon. Y ahí explica, bueno, no de todas, son algunas. Y muestra los papeles oficiales que la Sedena tiene resguardada de esas mujeres. Y de Amelio Robles, de él nunca, con el tiempo que se fue olvidando de que era realmente una mujer, y en tiempos cuando lo descubrieron quedaron sorprendidos porque todos lo consideraban que era hombre, no sabían que el género con el que había nacido pues era mujer. ¿Okay? Y pues de mi parte es todo, les agradezco mucho. Gracias.